Vamos a seguir con Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27 vamos a ver hoy día. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y el título de este mensaje se llama El verdadero culto. El verdadero culto. Así se llama este mensaje. El verdadero culto. Bueno, ya veníamos desarrollando el tema y vimos en el sermón pasado, revisamos del versículo 19 al 25. ¿Sí? Y Santiago nos ha ido mostrando, como vimos la semana pasada, que lo que cuenta no es solo escuchar, ¿cierto? No solo oír en vano, sino obrar, hacer, que eso es lo sano. En los versículos 26 al 27 que vamos a ver el día de hoy, va a mostrar lo que cuenta no es hablar en vano, sino ayudar al hermano. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Esto es algo que Santiago viene expresando de la fe activa. ¿Se fijan? No es una fe muerta, alguien que dice yo creo en Dios y nada ocurre, no hay un cambio. Siempre Santiago está llamando a demostrar de alguna manera nuestra fe, lo que creemos, nuestra creencia con obras, porque el verdadero arrepentimiento debe llevar necesariamente obras para ver, ¿no es cierto?, por el fruto, si hay o no un verdadero arrepentimiento. Santiago siempre viene hablando esto en su libro, La fe activa. Como le decía la otra vez, Santiago incluso tuvo problemas en el canon en un principio porque se contradecía acerca de las obras. Romanos hablaba que la fe es sin obras, ¿no es cierto?, pero Santiago hablaba de que la fe lleva obras. Entonces decían como que se ponía ahí, incluso Martín Lutero no creía mucho, cuestionó la autoridad de este libro, pero en realidad es complementario, se complementa uno con el otro porque necesariamente tiene que haber cambios o obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí? Esto que viene hablando de la fe activa, de obrar, ¿no es cierto?, de no solo oír, sino hacer, de esta sabiduría activa, de llevarnos a la obra, es lo que viene desarrollando Santiago durante su libro, lo que hemos pasado, de cómo enfrentar las pruebas, las dificultades dentro de un cristiano. Es un libro muy rico y sigue tratando Santiago, donde expresa de una manera u otra, a lo largo de toda la epístola, esto de hacer, de obrar, de demostrar realmente lo que está dentro de nosotros. Nosotros hacemos obras no porque haya que hacerlas de alguna manera, de manera obligada, sino que las obras deben salir de nosotros de manera natural, de manera espontánea, no para alcanzar algo, sino que por lo que Dios ya hizo por nosotros. Entonces nosotros nos debemos ver eso, de querer agradar a Dios de todo corazón, y obviamente vamos a tener lucha, la carne se nos va a imponer Satanás mismo y distintas situaciones, nuestra propia concupiscencia, que nos atrae, nos seduce de alguna manera, pero nosotros tenemos que estar eso, de obrar en amor por lo que Él ya hizo por nosotros, como dice Romanos, por la misericordia de Dios, o sea, por lo que Dios ya hizo por nosotros, ahora presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Amén. El capítulo 2 de Santiago, 15 y 16, dice, si el 15 y 16,
Y si un hermano o una hermana están desnudos, sigue con esta misma temática, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos, ¿qué más dice? Calentaos, 2, 15 y 16. Calentaos y saciaos, pero no les daréis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? También está hablando la forma de nuestra vida práctica como cristianos. Entonces, ¿de qué aprovechará? Se dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero ni siquiera se coloca en el lugar de la otra persona, o qué es lo que está pasando en su vida, o su necesidad, o algo. ¿De qué aprovecha? Y eso es lo que Santiago viene tratando, el tema de la ejecución, del amor al prójimo, de ver con los ojos de Dios. ¿Sí? Amén. El versículo 26, del que vamos a tratar el día de hoy, dice, si alguno piensa ser religioso, o si alguno se cree religioso, voy a ir colocando en la NBI también entre medio, la nueva versión internacional, y la Reina Valera 960, para que vayamos entendiendo de alguna manera. ¿Ya? Si alguno piensa ser religioso y si alguno se cree religioso, dice la Reina Valera 960, literalmente no dice si alguno es religioso. ¿Se fija? No está diciendo si alguno es religioso, sino que está diciendo si alguno se cree o si alguno piensa ser religioso. Comparado con Santiago 2.14 dice, si alguien dice tener fe, ¿cierto? Veamos 2.14, dice, hermanos míos, Santiago 2.14. Sí, Santiago, sí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará? ¿No es cierto? ¿Podrá la fe salvarle? El que dice tener fe. Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento, y aquí habla lo que veníamos hablando recién. Entonces, si alguno dice tener fe, también lo lleva a esa posición. Si alguno dice tener fe. Entonces se trata de un pensamiento engañoso, por cuanto no le pone freno a la lengua. Vamos a verlo. Capítulo 39 de Salmos 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Sí? Si alguno dice, ¿ya? Salmo 141:3 de la Reina Valera dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Es tan fuerte, hermano, lo de la lengua. Habla mucho la Biblia acerca de la forma de hablar, del peligro que puede generar el hablar. Amén. Por lo que esta persona que dice, que acabamos de leer recién, el que dice, si alguno piensa o si alguno se cree religioso, esta persona es por lo que se engaña a sí mismo. Esta es una persona que se engaña a sí mismo. Dice la Biblia, y su religión no sirve para nada. Es vana. Bien, entonces vamos a examinar estos versículos para obtener lo mejor que podamos
las mayores riquezas que podamos extraer de aquí. Vamos a examinar entonces el versículo 26. Mire, Santiago aquí nos intenta mostrar aquí la esencia de la espiritualidad cristiana. No habla siquiera de devoción, que en el griego es la palabra eusebeia, sino de religión, que es trexkeia, con H intermedio. Como sustantivo, trexkeia designa más bien una disposición interior del corazón. La exterior observancia de las prácticas religiosas, especialmente las que tienen que ver con el culto, a eso es la que se refiere, con la parte externa de obrar. Tenemos pues aquí una confrontación parecida a la que el mismo Señor Jesús hizo contra la tendencia puramente ritualista de los fariseos en Mateo 23. A ver, leamos Mateo 23 rápidamente. Mateo 23. Mire lo que dice. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y los que los hombres le llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre el que está en los cielos, porque el que está en los cielos, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Ya está ahí. ¿Se da cuenta que aquí Cristo está hablando de una apariencia externa, de una religiosidad, donde los fariseos amaban todas estas cosas? Que dijeran: maestro, pase por acá, aquí tiene la primera fila en el Congreso, aquí usted aquí tiene una túnica especial para usted, coloquemos los guantes para que lo saludemos con guantes y no se contamine, no le vamos a sacar la unción, ¿ya? Entonces aquí vemos que Cristo estaba condenando de alguna manera esto, y esto es lo que habla de esta religión como más bien que algo interior, algo exterior que está hablando Santiago aquí. ¿Ah? Mateo 7:15 dice: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí habla de lo que sale es lo que contamina. Por eso habla aquí de lo que dice ser, el que dice ser religioso. Más tarde, en el capítulo 3 también de Santiago, versículos 5 al 12, Santiago va a tratar los pecados de la lengua. ¿Ya? En este versículo parece considerar lo de el freno a la lengua, lo que estamos viendo, tiene que ver más bien con el freno a la lengua, porque en el 3:5 en adelante se va a hablar del pecado de la lengua, conforme a lo que dijo en el versículo 19, lento para hablar, lento para hablar, atento para escuchar, lento para hablar, ¿cierto? Claro, tardo para hablar, pero para escuchar, atento. Por eso teníamos
orejas. Pues en ese sentido general se halla repetidamente en proverbios. Por ejemplo, vamos a leer algunos proverbios referentes a lo que venimos tratando. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Eso es la Biblia, ¿cierto? Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces Dios está hablando, ¿no es cierto?, y sigue con este tema de tener cuidado con lo que hablamos, ¿no es cierto? Poner cuidado en lo que hablamos, escuchar más, hablar menos. Amén. Tener cuidado en realidad, pensar lo que hablamos. Y es también el tema que viene tratando Santiago acerca de la lengua, del capítulo 13 en adelante, sigue desarrollando en esta misma epístola acerca de la lengua. El versículo 26 dice algo muy importante. En Santiago, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros, si alguno se cree, ese que se cree, el que dice: hey, yo soy. ¿Se da cuenta, no? El que habla, el que dice: ¿ah? Yo soy esto otro. ¿Ah? El que se cree religioso y no refrena su lengua, ¿cierto? Y no refrena su lengua. El que se cree es el que dice, ¿cierto? Sí. Claro. El que dice, generalmente dice yo. ¿Sí o no? Sí. La persona, uno no tiene que andar diciendo: oye, yo hice esto. La persona detecta quién es por lo que hace más que por lo que dice. La persona dice mucho, sí, todos dicen, ¿cierto? Pero ¿cuánto hacen? Esa es la cosa, el hacer. Cuando se eligió a Timoteo, no se eligió por lo que él dijo. Timoteo no dijo: yo me merezco el puesto porque soy un discípulo de Pablo, porque hice esto. No. Cuando la iglesia eligió, de alguna manera, lo que hizo la iglesia fue confirmar algo que ya veían ellos que estaba ocurriendo. No fue a la inversa, no hubo una campaña política. No hubo, dice: voten por mí porque yo voy a cambiar esto. Yo soy el pastor que necesita esta iglesia, voten por mí. No, eso es política. ¿Se acuerdan cuando eligieron los 7 diáconos en Hechos de los Apóstoles? Sí, pero ¿quién detectó eso? La gente sabía y reconocía las características y dijeron: estos son los varones, la iglesia, porque ya conocían quiénes eran cada uno. No hicieron campañas políticas. Eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Para servir las mesas. Entonces, aquí el que habla dice, el que dice ser y no refrena su lengua, el que está hablando y no refrena su lengua, significa, esta palabra refrenar la lengua significa controlarla. No la controlan, la tiran nomás impulsivo, de manera, tiran. Como también lo transmite la expresión sin soltar las riendas. ¿Se acuerdan cuando andaba en caballo? ¿Quién andó en caballo? ¿Usted, siervo? ¿Caballo? ¿Nunca anduvo a caballo? Yo anduve a caballo. ¿Ah? Yo anduve a caballo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el caballo? El caballo, cuando uno corría, ¿qué es lo que hacía el caballo? Le soltaba la rienda. Mientras no, iba controlado. Es un dicho, se le soltaron la rienda. Claro, porque se desboca, se descontrola.
no tiene control. Entonces acá lo que habla, que la boca y la lengua tiene que tener como las riendas tomadas, con control, controlada. La pureza del corazón se revela, hermanos, muchas veces en el habla controlada y apropiada. Se refleja a veces en el control y la manera de decir las cosas. Eso revela mucho de dentro. Y también, cuando hay desenfreno en la lengua, también habla. ¿Cierto? También habla. Cuidado. Nosotros no seamos sabios en nuestra opinión, refrenemos nuestra lengua, escuchemos. La pureza del corazón se revela muchas veces en el habla controlada. Control y apropiada. Amén. Tenemos que tener dominio propio. Amén. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, hay que tener cuidado con las cosas que hablamos. Bien, 3. Esta persona que estamos hablando aquí en el versículo 26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, esta persona, porque mismo se engañaba a sí mismo cuando miraba en el espejo, ¿no es cierto? Ahora, esta persona que habla, que se dice ser y que no refrena su lengua, el otro contexto, y no refrena su lengua, esta persona se engaña a sí mismo o engaña a su corazón. Eso es lo que está diciendo. El verbo en griego es apatao, con acento en la O, apatao, que Santiago usa aquí en el participio presente para indicar que el individuo en cuestión está en un continuo engaño. El que habla, el que se engaña, el que no refrena su lengua, ¿qué dice? ¿Qué dice el 26? Sino que se engaña su corazón. Engaña su corazón. Entonces aquí está un participio presente que indica que el individuo siempre se está engañando. Siempre se está engañando por su lengua. Por su lengua. Siempre se está engañando. Hay algunos que llegan a creer sus propias mentiras. Tanto que dice, que tira la mentira. Después tiene que cubrir esa mentira. Después tiene que cubrir otra mentira para tapar la primera mentira. Está en un continuo engaño. La Biblia dice que engaña su corazón. Engaña su corazón. Se autoengaña por la lengua. Y esto ocurre únicamente aquí en Efesios 5:6, cuando dice: nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Interesante, ¿cierto? Amén. Y en Timoteo 2:5, el sustantivo también, ahí también habla también justamente del engaño, ¿cierto? Y de las palabras también. El sustantivo apaté, engaño, ocurre en otros 7 lugares y su sentido es de usar maniobras tramposas. Ese es el sentido de esta palabra del griego apaté, usar maniobras tramposas. Usar maniobras tramposas, fraudulentas, bajo la apariencia de un juego limpio. Esa es la idea. Con lo que el engañado se siente fascinado, como seducido por una brillante demostración. Se siente ahí alucinado por la palabrería. Amén. Note que Santiago no dice que sea su corazón quien le engañe. No está diciendo que es su corazón el que le engaña, sino que él mismo está engañando a su corazón, que es distinto. Porque no dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas, porque eso lo sabemos, pero no es su corazón que le está engañando, sino que él mismo engaña a su corazón. Como al poner programaciones falsas en la computadora del subconsciente. Programaciones falsas en la mente. Entonces, no es pues
un engaño que toma al sujeto por sorpresa, sino es un engaño consciente y madurado que se va haciendo constantemente, porque se engaña a sí mismo. No es que lo engañaron, no es que se engañó una vez, no. Por producto de su lengua, está engañando constantemente. De ahí, hermanos, que su religión, ahí viene la palabra de su religión, versículo 26, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. La religión de esta, de ahí que entonces su religión, es decir, todo el culto que esta persona cree rendir a Dios es vana. Es vana, del griego mataios, es decir, vacía, es decir, inútil. Todo lo que hace, toda su religión es inútil. Todo lo que hace puede ser cientos de cosas, pero si se cree en Jesús, no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, su religión es vana. Es decir, no sirve para nada, como lo dice la NBI. La NBI dice, no sirve para nada. Entonces, hermanos, el versículo 26 nos habla del religioso. Nos habla del religioso. Esto se refiere al culto público y de adoración ceremonial. Santiago escogió este término en lugar del que alude a la piedad interior para llamar la atención sobre los rituales, rutinas y formas externas que no se conseguían con sinceridad del corazón. Vamos al versículo 27. Versículo 27. Entonces, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios. Primero que vamos a ver la religión, pura y sin mácula. Pura y sin mácula. Delante de Dios del Padre. Es esta. Es decir, la religión sin sombra. La religión sin falla. La religión sin mancha. Esa es la religión pura, sin mancha. Delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La Nueva Versión Internacional dice: la religión que Dios nuestro Padre acepta como pura, del griego katará, es decir, sin mezcla de escorias. Sin mezcla de escorias. ¿Sabe lo que es la escoria? Sí, la escoria, cuando uno, por ejemplo, en la soldadura, solda y saltan chispas de basura al lado que se botan, que no sirven para nada. Esa es la escoria. Basura. ¿Ya? Sin mancha, del griego amiantos, es decir, libre de contaminación y profanación, como también se usa en Hebreos 7:26, cuando habla del tal sumo sacerdote. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ahí está hablando de algo puro, ¿cierto? Está hablando principalmente aquí del sumo sacerdote, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pues a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de también santo, de puro, algo puro, la religión pura, sin contaminación, sin nada que haga escoria, sin que algo sea con tacha, con suciedad, ¿me entienden? ¿Ya? Amén. Primera de Pedro 1:4 dice, por la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. También habla de algo puro, o sea que no tiene contaminación. Y está hablando aquí la religión que Dios acepta como pura. ¿Ya? Estos 4 lugares es donde aparece este término en el Nuevo Testamento. Santiago selecciona 2 adjetivos
sinónimos para definir el tipo más incorrupto de la fe religiosa que se mide conforme al amor compasivo. Juan 13:35 dice: en esto conocerá todos que son mis discípulos. ¿Quiénes? Si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conoceréis. ¿Ya? Entonces, esto es lo que habla Santiago y selecciona estos dos objetivos. Vamos a ver cuáles son. Primero dice la Biblia, en el versículo que estamos tratando, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. La primera dice: visitar a los huérfanos. ¿Ya? O, como dice en la versión internacional también, socorrer a los huérfanos. Socorrer a los huérfanos. Y a las viudas en su aflicción. Esta, hermanos, es la religión verdaderamente aceptable ante los ojos de Dios nuestro Padre, quien prefiere la misericordia antes que el sacrificio. Oseas 6:6 dice: pues los sacrificios en que más se complacen son la sincera alabanza a su nombre y hacer el bien al prójimo. Eso dice Oseas 6:6. Se menciona en particular a los huérfanos y a las viudas. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona? ¿Por qué le llama la atención? Porque ellos no tienen quien los defienda. Sí, son desvalidos. Por eso está hablando específicamente a ellos. Los huérfanos. Un niño no tiene quien lo cuide, no tiene papá, quedó tirado. Una viuda quedó abandonada, murió su marido, no tiene familia. Entonces no tiene quien los defienda, quien los protege y les proporcione sustento. A alguien que le diga, una viuda, imagínense que no se puede mover, que diga, no tengo qué comer. ¿Quién le va a dar? ¿Cuántos hay ancianos que mueren, gente que muere porque nunca nadie la cuidó, la dejaron? Es más, hasta hijos han abandonado a su mamá, que les dio la vida, que hasta el último luchó. Otros también la hacen modernamente, van a dejar un asilo y también se olvidan de alguna manera. Por lo menos le pagan y alguien que las cuide. Pero acá está hablando del culto, ¿no es cierto? De eso se trata, de estas personas desvalidas. Y aquí está el verbo episketomai, que Santiago usa. Sale en otros 10 lugares y significa propiamente hacer una visita de inspección. Eso es lo que se refiere aquí. Ir y ver a las viudas, a los huérfanos, una visita de inspección. O sea, estar atento con esa situación. A la necesidad, exacto. Para enterarse cómo van las cosas. ¿Cómo está? ¿Cómo están, hermanos? Que los hermanos vayan, que la gente vaya y que puedan ver si es que han surgido a lo mejor alguna nueva necesidad o algún problema. ¿Ya? Eso es lo que, este es el culto, esto es lo que está hablando Santiago. Y la palabra dice, en su aflicción, ¿sí o no? Dice, la religión pura y sin mácula ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones o su aflicción o tribulación. Esto no quiere decir que la visita va a ser cuando pasó una necesidad. Uy, a la señora, a la viuda algo le pasó. Ya, vamos a ver qué le pasó. No se refiere así. No se refiere en su aflicción. Que cuando viene algo, entonces ahí vamos a verla. No se refiere a eso. No se refiere a hacerla cuando hay sobrevenido un nuevo problema o una especial tribulación, del griego tilipseis, sino que la aflicción es el estado continuo de los huérfanos. ¿A eso se refiere? La aflicción es un estado continuo de los huérfanos y de las viudas sin defensa o indefensos. La tribulación es un estado continuo. Imagínate qué pensará esa señora que está ahí sin nada. Entonces está en una tribulación continua. Está ahí sufriendo de manera continua. ¿Amén? Entonces siempre es conveniente, sobre todo en el caso de las viudas, que la visita sea hecha, también va al consejo, por señoras de la congregación, por un líder con su esposa o por 2 líderes a la vez. La razón es obvia. Aun cuando se trate de casos
de las que son verdaderamente viudas, ¿sí? Que son verdaderamente viudas. ¿Sí? Porque también... ¿Sí? Tenemos que ver eso, y es importante también saber cómo, en cuanto a la visitación, cómo hacer la visitación. ¿Ya? Porque hay algunos pastores, gente que se cree, no, yo voy a ir a ver a la hermanita, no voy solo, déjeme nomás, voy solo y no se preocupe. Y está sola, decaída, con problemas, débil. ¿Cierto? No, la visitación, hermanos, valga, nunca debe ser el hombre solo, así como ya voy, a menos que esté el matrimonio. Sí, ¿está el matrimonio? Puedo. Voy con mi esposa, sí. 2 hermanas, sí. 2 hermanos, sí. Pero hay que ir. Sí, principalmente las mujeres. Hay harto trabajo, hermano. No porque la mujer no sea pastora, no quiere decir que... No, ¿qué puede hacer una mujer? Todo lo que hace un hombre que no es pastor. Es lógico. ¿Cierto? Hay hartas cosas que se pueden hacer. Montones de cosas de servir. A ver, algunos quieren pastor, no hay pastor, y dicen, es que vos sos pastora, entonces me voy a donde sí seas pastora. No, no se trata de que usted puede hacer de todo, visitación, orar, enfermo, enseñar, puede hacer de todo, solamente que la posición pastoral, como bíblicamente no se encuentra. A algunos no les gusta eso, pero está la Biblia. Amén. 1 Timoteo 3:5, 3:15 dice, reconozcan debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Ojo, porque no todo, yo soy viuda, sí, sí, estoy solita. No, ojo, ¿sí o no? Ojo. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas, dice la Biblia. Es decir, es una mujer consagrada a Dios. Una mujer que busca a Dios, una mujer que ora a Dios, que está ahí, que usted le dice, oiga hermana, y está ahí haciendo alguna cosa, trabajando en la obra del Señor. Esta viuda no es que él vino a visitarnos, porque algunos confunden eso. ¿Sí o no? Llegó, nos visitó, ahora sí, ayudemos, y toda la gente llega a la iglesia a pedir ayuda. No sabemos ni de dónde es. Dice, soy cristiano. Bueno, ¿de qué iglesia vienen? Entonces, que la iglesia se hagan responsables. Claro, ¿ya? En cambio, la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida, dice el mismo que estamos leyendo aquí Timoteo. Encárgales estas cosas para que sean intachables. El que no provee para lo suyo y sobre todo para su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Seguimos leyendo aquí en Timoteo. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años. No la viuda de 40, que es viuda de 40, no, más de 60 años. Que haya sido fiel a su esposo. Que haya sido fiel a su esposo. Y que sea reconocida por las buenas obras. Que la gente diga, nuestra hermana es una buena cristiana, que tenga testimonio, ¿ya? Testimonio. Tales como criar a los hijos, si no tiene hijos, que se vea también, porque no solamente el que tiene hijos, también en la iglesia, hijos espirituales, que hay un trabajo atrás, y que sea reconocida por su buena obra, como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren, y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. Y dice también Timoteo, no incluyas en esta lista a las viudas más jóvenes. O sea, aquí las sacamos a las viudas más jóvenes. Porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse, dice. Cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Así resultan culpables de faltar su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, claro, como las mantienen, ¿no es cierto?, no trabajan, no sé, andan de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben.
Por esto exhorto a las viudas jóvenes que se casen. Las viudas jóvenes, cásense y tengan hijos y que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo, porque si no se casan y andan por aquí y por allá quemándose, también dan críticas al enemigo y tenemos que ser irreprochables. Y es que algunos ya se han descarriado para seguir a Satanás. Eso dice, porque algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás porque no se han casado, no han tomado su compromiso, no han tomado su posición que le corresponde. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sea carga a la iglesia, así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Entonces, no es tampoco como así, oye, vamos a ayudar a las viudas, no, tiene sus características también. ¿Bien? Bien, y también dice, y guardarse sin manchas del mundo, ¿cierto? Los huérfanos y viudas en situaciones y guardarse sin manchas del mundo. Y en conservarse inmune también puede ser a las contaminaciones del mundo. El creyente que obra así procura ponerse a salvo de las atracciones del mundo y de la carne, lo que le atrae. El que vive así, haciendo estas cosas, ¿no es cierto?, procura ponerse a salvo de las atracciones del mundo y de la carne. Lucha contra las tentaciones y huye en los casos en que hasta la lucha es peligrosa. Hay casos que hay que huir, hay que arrancar, ¿sí o no? ¿Cómo ocurre en los ataques de la pureza sexual? La Biblia llama a arrancar. No se hagan los valientes, no se hagan las valientes, no nos hagamos los valientes. No hagamos que, si yo me las puedo, no, yo ando buscando la tentación para vencerla. No hagamos. Por eso Timoteo dice, huye de las pasiones juveniles. Huye, no te hagas. En todos los otros dice, enfrenta, resistid al diablo, irá de vosotros. Y cuando llega a este tema, no, hay que arranca mejor cabrón. No te hagas el fuerte. ¿Ya? Sí, de la misma manera el Señor Jesús no pidió a los suyos que el Padre los sacase del mundo. Jesús no pidió que el Padre los sacase del mundo, sino que los preservase del mal. Los guardar del mal. Tampoco Santiago pone como religión más perfecta la huida del mundo a un monasterio, sino dice a conservarse inmune de la contaminación del mundo y no de vivir dentro de mundanos, porque nosotros sí estamos viviendo dentro de este mundo. ¿Sí o no? Veamos 1 Corintios 5, a ver, 1 Corintios capítulo 5, 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, porque estamos rodeados, hermanos, de gente así, ¿sí o no? Estamos rodeados de gente así, ¿cierto? Más bien os escribí que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Con tal ni aún comáis. Entonces, ¿qué dicen? No, yo soy hermanito y yo soy sí, pero fornicario, avaro, con los tales ni aún comáis. Imagínense, drástico. ¿Sí o no? Claro, por la contaminación. Entonces eso está hablando de guardarse sin mancha del mundo, de la contaminación, apartarse. Somos santos, apartados. Amén. Mire, la versión internacional que me gustó también, la noté aquí, dice: por carta ya le he dicho que no se relacionen con personas inmorales,
Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarte con nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera debe juntarse para comer. Esa es la versión internacional. Entonces, el peligro no está, hermanos, en que la iglesia se halle dentro del mundo, porque es necesario que esté ahí dentro del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sino en que el mundo se halle dentro de la iglesia. Ese es el peligro de contaminación. ¿Me está entendiendo? ¿Sí o no? Entonces tenemos que luchar constantemente por esto. Porque recordemos que en la iglesia siempre va a haber, como dije otra vez, trigo y cizaña. Gente salva y no salva. ¿Sí? Santiago 4:4 dice en la Nueva Versión Internacional: oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Está entendiendo? Amén. 1 Juan 2:15 dice: no amemos al mundo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Entonces no nos engañemos, no nos engañemos, hermanos. Entonces, resumiendo, el culto más apropiado y liturgia más elevada que se puede ofrecer a Dios son los servicios a los pobres y a la pureza personal. Para Dios, el culto no consiste en túnicas elaboradas como leímos delante de las filacterías y todo eso, toda esa ostentosidad, ¿no es cierto? Esas túnicas elaboradas, o la música impresionante en los cultos, el escenario con última tecnología, las bandas y todo lo demás, estas cosas tremendas, cuidadosamente organizadas, que se le olvida hasta a Dios invitarlo a los cultos. Están tan afanados en eso, tanto activismo en la iglesia. No se refiere a eso, sino en el servicio práctico de la humanidad. Servicio de humanidad a las personas, ser humano. Ayudar al débil, ayudar al desvalido, ayudar a la hermana que lo necesita, ayudar al joven que lo necesita, al matrimonio que lo necesita. Y en la pureza de la propia vida personal, de mantenerme puro, de mantenerme apartado, de buscar esa santidad progresiva que agrada a Dios, de luchar dentro de nosotros, esa lucha, ese nuevo hombre con ese viejo hombre. Hoy en día, desgraciadamente, algunas iglesias están pendientes de la belleza de sus edificios, de megas iglesias y del esplendor de su liturgia. Que no le quede tiempo, que no le queda ni dinero para el servicio cristiano práctico. Y esto es lo que Santiago está condenando. Que no se haga lo que se debe hacer. Eso es lo que Santiago está condenando. Porque sí viene lo otro. Sí es bueno hacer que sea con excelencia el Señor, ¿cierto? Pero que no se pierda de vista el enfoque principal. Ese es el tema. Que sea activismo, que todo sea imagen. Y el desvalido, bien gracias, al contrario, le sacan lo último que tiene al pobrecito, pactando con Dios. ¿Sí o no? De hecho, Santiago, mire, condena lo mismo que habían condenado los profetas en el Antiguo Testamento, mucho tiempo atrás. Dios había dicho al salmista en Salmo 68:5: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Eso dice el Salmo, años atrás. La denuncia de Zacarías era que la gente se encogía de hombros y cerraba el corazón a cal.
y canto a las exigencias de la verdadera justicia, a tener misericordia y compasión de sus semejantes, y a no oprimir a las viudas, a los huérfanos, a los forasteros y los pobres, y a no albergar malos pensamientos contra los demás en el corazón. Eso habla Zacarías 7, 6 al 10. Y Miqueas proclamaba que todos los sacrificios rituales eran inútiles cuando no hacían con justicia, cuando no se hacían con justicia, ni se amaba la misericordia, ni se caminaba humildemente delante de Dios. Miqueas 6, 6 al 8. A lo largo de la historia, los pueblos han tratado de hacer del ritual y la liturgia el sustituto del sacrificio. Con eso han tapado el sacrificio, ¿sí o no? Y el servicio. Han hecho de la religión una cosa espléndida dentro de los templos, al gusto del cliente, ¿sí o no? Que se mantengan contentos, que les dé lo que les gusta, entretenidos. Ya no se habla de cruz, ya no se habla de santidad, ya no se habla de arrepentimiento. Entonces quedan ahí, felices, dentro de los templos, espléndido, pero afuera, que hagan lo que quieran. ¿Sí o no? A expensas de olvidarla afuera. O sea, están adentro y afuera se olvidan de todo. ¿Qué es lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que es la iglesia, varón? Llamados afuera, eclesia, griego. ¿Sí o no? Eso fue la gran comisión. Eso fue lo que Dios dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Enseñando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, ¿sí o no? Vayan y hagan discípulos. Esto no quiere decir que no sea bueno darle a Dios un culto noble y espléndido lo mejor posible, pero sí es decir que el culto se convierte en algo vacío e inútil a menos que mueva a los creyentes a amar a nuestros semejantes. Si no lleva el culto a amar a nuestros semejantes, a amar a nuestros hermanos, como sean, porque todos tenemos la imagen de Cristo distorsionada por el pecado, pero todos fuimos hechos a imagen de Cristo. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, pero sí no debe convertirse el culto en algo así, que nos vayamos de la casa de la misma forma, llegamos, nos fuimos de la misma forma y este es mi culto. No, el verdadero culto es eso. Eso es lo que está diciendo Santiago. Porque el que se cree ser religioso, el que dice ser religioso, ¿se da cuenta cómo empieza a agarrar ahora forma el mensaje? Y no refrena su lengua y no hace las misericordias que Dios quiere, se transforma en algo vacío, inútil, que no tiene valor, a menos que mueva a los creyentes a amar a nuestros semejantes y a conducirnos a más limpieza frente a las diversas tentaciones del mundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el verdadero culto? Amar a nuestros semejantes, conducirnos a la santidad personal y a vencer las tentaciones de este mundo. Eso es lo que dice Santiago acá. ¿Se da cuenta cómo aclaró el texto? Amén. Porque si nos quedamos con la primera parte o no entendemos y andamos buscando viudas para poder ayudarlas porque ese es el verdadero. No, todo tiene su orden y la Biblia interpreta la Biblia. A veces nos quedamos con lo externo del servicio. Debemos exponer a la iglesia al espejo de la palabra. Cuando hablemos debemos exponer a las personas al espejo de la palabra. Porque ¿qué es lo que hace aquí? El que se cree, el que dice, el que no refrena su lengua, no pone el espejo de la palabra. ¿Sí o no? Debemos poner el espejo. Ya es tema, como dijo Pablo el otro día, dijo, ¿me he vuelto ahora a sus enemigos por decirle la verdad?
Yo ya estoy libre de la sangre de vosotros, porque no he rehuido anunciarlos todo el consejo de Dios. Uno debe entregar todo el consejo de Dios. Después, bueno, ya entregué lo que tenía, lo que Dios quería hablar. Ahora es tema de cada uno. ¿Cierto? Entonces debemos nosotros buscar eso. Buscar eso. Buscar cada día que la iglesia, que yo mismo, que todos amemos más a nuestros semejantes, seamos más misericordiosos, como si nosotros fuéramos la otra persona. A amar la limpieza, a amar la santidad en nosotros, a controlar la forma en que hablamos. Esto es lo que dice Santiago en estos dos versículos. Estos dos versículos que acabamos de leer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión, todo lo que haga, todo lo externo, todo es vano. La religión pura sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Oremos al Señor. Colocamos en pie y oramos.